Vamos a dar comienzo a la siguiente mesa redonda sobre innovaciones tecnológicas en el cáncer, en el marco de este quinto Congreso Europeo de Pacientes, y para ello tenemos a dos personas de una enorme categoría y reputación científica, como son el doctor José San Blas, neurocirujano, fundador y presidente del Instituto Madrileño de Oncología, una institución caracterizada por las innovaciones y el abordaje terapéutico y diagnóstico de las patologías oncológicas. El doctor San Blas siempre busca las nuevas tecnologías y los tratamientos más innovadores. Muchísimas gracias al doctor San Blas por participar una vez más a lo largo de estos 5 años que ya ha participado en otros congresos europeos de pacientes. Y también está con nosotros un oncólogo muy reputado y una persona de una gran categoría científica, como es el doctor Rafael García, del Instituto Madrileño de Oncología. Muchas gracias al doctor Rafael García, y ya sin más le voy a ceder la palabra al doctor José San Blas para que nos haga una presentación de cuáles son los últimos avances, tanto en el diagnóstico y sobre todo en los tratamientos innovadores. Gracias, Pepe, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación magnífica. ¿Se oye suficientemente bien? Por la magnífica presentación, que es más de amigo que de compañero de profesión, y que agradezco. Efectivamente, el camino nuestro y del Instituto Madrileño de Oncología y mío personal ha estado ligado a la implantación de nuevas tecnologías en el tratamiento contra el cáncer. Yo cuando tomé contacto con la oncología fue cuando queríamos hacer tratamientos de radiocirugía. Les voy a contar a ustedes muy brevemente, les voy a introducir en cómo han ido avanzando los principales tratamientos con las nuevas tecnologías. Esta es una diapositiva clásica sobre la evolución de las tasas de curación. Cuando yo hice la carrera hace unos pocos años, pues resulta que las tasas de curación estaban en torno al 30%, 35% tasas de curación de cáncer. Hoy día las estadísticas dicen que para el 2010 estábamos en el 60% y esas tasas de curación están tomadas con curación a 5 años, es decir, que son hechas con los procedimientos que se utilizaban en el 2000-2005. De hecho, un estudio europeo que hay toma datos de pacientes tratados entre el 2000 y el 2005, con los medios que había entonces. ¿Qué sucede? Que la verdad es que la expectativa que podemos tener es que para el 2020 estemos curando entre el 70 y el 80% de los cánceres de forma global. Hoy ya hemos avanzado y en muchos de ellos estamos en el 90-95%, en tanto que en otros todavía hay asignaturas pendientes y por ello tenemos que trabajar, mientras no consigamos el 99,9%. Y de los medios terapéuticos, los 3 más importantes y más resolutivos por este orden son: el primero, la cirugía, es lo más resolutivo que hay. Cuando un tumor se puede quitar en su totalidad y no se ha extendido, se puede considerar curado, y eso es lo que todos deseamos, encontrarlo en una fase precoz que podamos extirparlo. Segundo, la radioterapia, que hay una radioterapia convencional, más o menos grosera, más o menos amplia, con las limitaciones tecnológicas que había, pero hay nuevas técnicas, y esto es lo que vamos a hablar después, nuevos protocolos y nuevas tecnologías. Y esos conseguimos casi lo mismo que con cirugía, por eso el título de esta conferencia es Cirugía Radioterápica Robotizada, porque estamos consiguiendo en muchos casos resultados que complementan a la cirugía o incluso compiten con ella en algunas patologías. ¿Cuáles son los objetivos de los tratamientos con radioterapia? ¿Qué pretendemos con estas altas tecnologías? ¿Qué buscamos? Pues buscamos que, basándonos en una localización muy precisa del tumor, que es fundamental, hoy tenemos que precisar bien, igual que con un GPS nos localizamos perfectamente dónde estamos, o con un teléfono móvil nos encuentran, estemos donde estemos, tenemos que localizar muy bien el tumor dentro del cuerpo. Gracias a Dios tenemos medios suficientes de resonancia, de tomografía axial, de escáner por emisión de positrones, ecografías, etcétera, que nos permiten localizar muy bien el tumor. Pero tenemos que conocer muy bien el tumor en sus 3 dimensiones. Ese conocimiento del tumor en las 3 dimensiones nos permite luego diseñar un sistema que, si tenemos el equipamiento necesario de radiación muy concentrada en el tumor,
que proteja los tejidos sanos vecinos, que no dañe las estructuras vecinas. Antes se sabía que la radiación o el tratamiento de esto conllevaba unos efectos colaterales, unos efectos secundarios que había que asumir. Hoy día estamos hablando de la calidad de curación, de la calidad de vida después de la curación. Hay que evitar esos riesgos colaterales y hay que entender que es un procedimiento cómodo, confortable y ambulatorio. La radiocirugía es un sistema que administra altas dosis de radiación, con una localización, con una guía estereotáxica puesta en la cabeza, irradia mínimamente las estructuras vecinas, es incruenta, tiene mínimos efectos secundarios y permite tratar lesiones que no son accesibles por otros métodos. Se desecha el riesgo de anestesia, hemorragia o infección. El tiempo de ingreso es menor de 24 horas, la reincorporación inmediata y el tiempo de baja es un día o dos. Existe todavía la creencia de que un cáncer en cualquier situación del cuerpo, cuando se extiende al cerebro, si tiene un solo foco se puede operar y si tiene más de uno se le condena a que no se puede hacer nada y se le dice a la familia que en 2 o 3 meses terminará su vida. No es así, no es así. Los que tenemos experiencia en utilización de radiocirugía, de radiación en dosis única de alta precisión dentro del cerebro, tenemos muchas experiencias, incluso de muy largas supervivencias, después de tratar metástasis cerebrales, porque entonces ya esa metástasis no le va a llevar a la muerte, sino que lo que le va a llevar a la muerte, si procede, es su tumor general según el camino que sigue. La radiocirugía resulta que después aparecen nuevos aparatos. Estamos hablando de altas tecnologías. Segundo paso de las altas tecnologías es hablar de la tomoterapia. La tomoterapia ha sido otra revolución en el campo del tratamiento con la oncología radioterápica y consiste en esto que ven ustedes ahí. La misma máquina hace primero una tomografía axial, la compara con la que teníamos previa de tratamiento y corrige y ajusta la posición en los 3 ejes del espacio para que donde está el tumor tratemos exactamente donde está el tumor. Una vez ajustado esa posición se procede al tratamiento de forma helicoidal, igual que una tomografía axial, el tratamiento con irradiación helicoidal con tomoterapia. Pasamos ya a la radiocirugía robotizada de cabeza y cuerpo con el equipo este que se llama CyberKnife. Entonces es más precisa, incruenta, no utiliza guías, tiene un control de imagen en tiempo real y de ahí, de esa cirugía para cabeza y cuello, hemos pasado a una radiocirugía o a una cirugía radioterápica para cuerpo, ¿no? Con el robot. Esa radiocirugía robotizada, que es de lo que hablaremos ahora después, de indicaciones y criterios, es más precisa, se da de 1 a 5 sesiones, ya no son las 40 sesiones para tratamiento de cualquier patología, no utiliza guías, ningún sistema invasivo, es incruenta, no necesita anestesia, se hace de forma ambulatoria, se controla por imagen entre cada fracción. Esto dirige una serie de radiaciones, ahora lo verán desde muchos sitios, y se controla la posición del paciente o del cuerpo antes de cada haz de radiación. Pero es que además permite seguir el movimiento durante la fracción. Para los tumores que están moviéndose, como el tumor que está dentro del pulmón o el tumor de próstata, que puede moverse por los movimientos intestinales o por el gas del recto, del relleno de la vejiga, también es capaz de seguir el movimiento durante el tratamiento. Entonces eso nos abre un campo y unas perspectivas realmente importantes. Si se me permite, que es sobre todo el tema de que el nuevo objetivo en el tratamiento del cáncer, yo no lo considero que sea nuevo, yo creo que tiene que ser continuo. Yo creo que desde los principios el médico se encargaba siempre no solamente de mejorar la enfermedad del paciente, sino también de mejorar su calidad de vida. Obviamente el desarrollo, la evolución, la innovación ha permitido que lo cumplamos con mejores objetivos, con mejores cifras, pero sí que yo considero que tiene que ser un continuo objetivo en el tratamiento del cáncer. La radioterapia, como bien explicaba el doctor San Blas, tiene una evolución increíble. Es una técnica que no es novedosa, lleva ya casi un siglo practicándose. Evidentemente ha dado tiempo a poder conocerla, a poder tener también buenas técnicas de imagen que apoyen a este tipo de técnica de tratamiento y que evidentemente eso nos va a favorecer la curación y la calidad de vida para nuestros pacientes. La radioterapia utiliza radiación ionizante de alta energía y eso en qué se va a traducir, en que se va a dirigir tanto a células sanas como a células tumorales y lo que va a producir es una destrucción de su DNA. Esa manera de destrucción de DNA en las células tumorales va a producir su muerte celular. En cambio, en las células sanas, por tener una composición más normal, tienen la capacidad de reparar esas rupturas de DNA que podamos realizar con la radiación. Es una distinción que me gustaba hacer al inicio de la charla, sobre todo para que tengamos claro un poco cómo reacciona la radioterapia en nuestro cuerpo y cómo reacciona la radioterapia con respecto a las células tumorales.
A lo largo de la evolución, como bien describía el doctor San Blas también, ha ido variando, ha ido innovándose el cómo tenemos que administrar. Y esto es un ejemplo gráfico de cómo ha evolucionado, de simplemente campos cuadrados que vamos a coger todo lo que podamos, a una evolución de esculpir la dosis que tiene que llegar a nuestra lesión para que se amolde perfectamente a lo que tengamos que tratar y no dañemos el tejido sano que se encuentra alrededor. Como bien decía, hay diferentes tipos, ¿no?, de técnicas de radioterapia. Yo me voy a ceñir solamente a lo que decía el doctor San Blas. La radiocirugía, que normalmente se diseñó para tratamiento de lesiones intracraneales, y luego lo que se llama SBRT, de las siglas en inglés, que nosotros ya sabéis que importamos muchas cosas de Estados Unidos o de la lengua anglosajona, pero que nosotros lo queremos traducir por radiocirugía robotizada guiada por imagen o incluso cirugía radioterápica robotizada. Lo importante que entendamos es el concepto para lo cual utilizamos este tipo de técnicas y qué podemos conseguir. Una de las cosas también que quiero hacer énfasis, y que lo haremos con la siguiente diapositiva, es la comparación de una radioterapia convencional, muy útil, muy curativa también, con lo que consideraremos la SBRT o la radiocirugía robotizada. La radioterapia convencional, sobre todo por las innovaciones tecnológicas, nos obliga a utilizar márgenes más amplios de lo que es realmente la lesión, y eso también hace que también lo podamos o tengamos que administrarlo en bastantes días, dando baja dosis en cada una de las sesiones. Eso iríamos a tratamientos de 5, 6, 7, 8 semanas dependiendo del tipo de tumor y la localización. Por lo tanto, irradiaríamos más tejido sano y tendríamos más probabilidades de tener efectos secundarios. La radiocirugía robotizada o la SBRT lo que nos ayuda es a delimitar mejor el volumen blanco, de manera que podamos administrar más dosis a esa lesión, pudiendo asegurarnos mayor control local y por lo tanto irradiar menos el tejido sano. Nosotros nos basamos en una dosis física que cuando hablábamos de tratamientos convencionales se basaba en 2 unidades. Nosotros la unidad de tratamiento se llaman Grays, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero lo repito para aquellos que no lo hayan conocido. Normalmente los tratamientos en radioterapia se dan 5 días a la semana y se administran de 2 Grays en 2 Grays, y eso siempre suelen ser 4. Pero cuando utilizamos alteraciones en ese fraccionamiento por la precisión que podamos conseguir con las nuevas tecnologías, 20 más 20 no suele ser 40, sino 120. Es decir, que podemos llegar a dosis mucho más altas, mucho más tóxicas para esas células tumorales y podremos asegurar mayor curación a los pacientes. La innovación a nivel de lo que es la tecnología nos permite que todo eso que nosotros tenemos que irradiar para asegurarnos de que tenemos la precisión, con el sistema de radiocirugía robotizada lo disminuyamos. Tenemos una precisión mecánica de 0,2 milímetros gracias al brazo robotizado que explicaba anteriormente el doctor San Blas. Y luego, por supuesto, tenemos una precisión clínica total que hace que todas esas incertidumbres que están asociadas a otro tipo de tratamientos podamos reducirlas de manera que nuestro volumen a tratar sea mucho más pequeño, de manera que el tejido sano sufra menos y que reciba menos dosis y por lo tanto menos toxicidad para el paciente. Y como veis, los efectos secundarios pues varían, ¿no?, en porcentaje, pero siguen siendo por debajo del 10%. Con técnicas como la radiocirugía robotizada podemos llegar incluso a niveles muy bajos, de un 0,5%. Y estamos consiguiendo que en aquellos pacientes que son médicamente inoperables por edad o por comorbilidades o por enfermedades graves, parece que la supervivencia está en un 30 y un 70%, y que parece que es muy similar a la que teníamos con la radioterapia convencional. Pero realmente estas cifras están moduladas sobre todo porque estos pacientes no mueren de cáncer, mueren de otras enfermedades que son las que le hacían precisamente inoperable. Los controles que estamos hablando de esta técnica en pacientes que sí son operables, estamos en el 70-80%, y por lo tanto vemos que puede llegar a ser una alternativa real a la cirugía para que el paciente no tenga que pasar por el quirófano con todo lo que conlleva en ese sentido. Si vemos la efectividad a largo plazo en cuanto a la recurrencia local de este tipo de tratamientos en lesiones pulmonares, vemos que con la cirugía son bastante bajos, por debajo de un 17%, y vemos que con esta técnica de radiocirugía podemos conseguir que sean equiparables, de manera que en un futuro, y espero que no muy próximo, podamos decir que hay una alternativa no cruenta, no invasiva, no sin anestesia, sin ingresos, como puede ser la radiocirugía robotizada para este tipo de tumores pulmonares. La cultura calidad, como os decía al principio, es muy importante, y por eso tenemos sistemas de organización y control. Tenemos una formación continuada del personal, organizando másteres en tecnologías avanzadas en radioterapia. También tenemos que motivar e incentivar esa cultura de la seguridad para que todos los trabajadores la tengan y todos los especialistas también la tengan. Auditorías internas y externas, como decía anteriormente. Y porque la calidad tiene un costo, como decíamos anteriormente. Aumento del personal, una adquisición de tecnologías específicas para el control de calidad, un diseño y evaluación de sistemas de seguridad y una disminución del tiempo de operación de las máquinas para realmente asegurarnos de que somos precisos en ese sentido. Pero la mala calidad también tiene un costo, como es la pérdida de motivación del personal, como es la pérdida de competitividad. El aumento incluso puede llegar a un aumento de las recidivas locales y fallos sistémicos con los costes relacionados, y unas compensaciones monetarias por demandas y sanciones por no realizarlo correctamente.
Por eso a mí es una de las frases que más me gusta que dijo Hipócrates en ese sentido, que la vida es corta, el arte perdura, la ocasión es instantánea, los experimentos son arriesgados y la decisión siempre es difícil. Eso nos va a seguir en todo nuestro camino de la medicina y ya lo dijo Hipócrates en su momento. Y solamente quiero concluir con dos objetivos o con dos axiomas, que son que la calidad tiene que ser una cultura y que la seguridad tiene que ser una prioridad. Muchas gracias.